Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy narraré vuestras experiencias paranormales acompañada por Drew Tua y por Beth. Intrigados, acompañadnos en estas misteriosas historias. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Hay ocasiones en las que la línea entre dos mundos se desdibuja y podemos captar la esencia de otros planos, otros tiempos, otras entidades. Estas experiencias, en ocasiones tildadas de extraordinarias o inverosímiles, representan un desafío constante para nuestra comprensión del mundo que habitamos. Al considerar estas narrativas nos encontramos ante un choque entre lo conocido y lo inexplorado, una encrucijada donde la mente humana se enfrenta al misterio de lo inexplicable. Las experiencias paranormales nos instan a cuestionar nuestras percepciones, nuestras creencias y, en última instancia, la naturaleza misma de la realidad. Nos recuerdan que, en la búsqueda de respuestas, debemos mantener una mente abierta, dispuesta a explorar lo que escapa de nuestros marcos de comprensión. Cada experiencia nos recuerda que nuestro conocimiento del mundo es solo un atisbo de la vastedad de lo que aún no comprendemos. Pero empecemos por el principio. Hoy me encuentro muy bien acompañada por Drew Tua y por Beth, y juntas leeremos las historias que me habéis estado enviando estos días. ¡Comencemos! Hey, soy Drew del canal Drew Tua. Estoy muy contenta de estar en el canal de Estela. Muchísimas gracias por invitarme. Y hoy junto a Estela y Beth vamos a estar leyendo historias paranormales. Hola a todos, soy Beth del canal Beth Scary Moi y hoy voy a leer 4 experiencias paranormales en este especial de Halloween. La primera historia nos la manda Sonia Neisa y se llama Presencias. Hoy te cuento una historia que para nada fue agradable en su momento. Siempre que la cuento, insisto en una cosa. Hay experiencias y experiencias. A veces son anécdotas que puedes incluso recordar con cariño. Y otras pueden hacerte huir de un lugar porque el pánico es totalmente real. Hace unos años nos fuimos 3 amigas a Valencia y el piso donde nos quedamos era antiguo, precioso, en el centro de la ciudad y muy preparado para turistas. Entramos pensando en que podíamos hacer 1000 fotos. Yo soy fotógrafa y ellas dos son modelos. Y esto es verdad porque Sonia Neisa hace un trabajo espectacular que la sigo en Instagram. Me refiero a que en ningún momento entramos pensando en nada malo. Varios días con amigas, trabajo y una cachorra preciosa que nos acompañó durante el viaje. 2 de nosotras dormíamos en una habitación y la otra en el dormitorio de al lado. La primera mañana me desperté con un mensaje a las 4 de la mañana de la chica que dormía en la otra habitación, preguntando si habíamos estado en la cocina o en el baño, ya que teníamos que pasar por su cuarto si esto era así. Ninguna nos habíamos levantado, pero pensamos, es un edificio muy antiguo, y igual llegó alguien en los pisos de arriba o abajo y ella pensó que había sido en casa, sin más. Esa noche, cuando llegamos de hacer unas fotos en la playa, al abrir la puerta, la perrita estaba muy nerviosa y un olor a carne podrida nos dio una bofetada a las 3. Era raro porque las 3 llevábamos dieta vegetariana, así que empezamos a buscar por la casa por si los inquilinos anteriores se habían dejado algo, pero no encontramos nada. Y ya nos empezamos a extrañar un poco. Y esa noche, la chica de la otra habitación escuchó de nuevo como si hubiera alguien en la cocina o en el baño. Al día siguiente, una alumna con la que teníamos una clase one-to-one, nada más llegar al piso nos dijo que algo había allí. No le habíamos dicho nada. Nos comentó que no nos preocupáramos, que lo suyo es pasar de estas cosas y estar con el máximo buen rollo posible para evitar que eso empeorara. Esa noche fue para mí la peor. Empecé a escuchar cosas en el pasillo como si le dieran constantemente al interruptor. Después de unos minutos conseguí despertar a mi amiga. Ya me estaba empezando a asustar bastante. En ese momento encendimos la luz y os juro que no me lo invento. Mi cama empezó a temblar, a la vez que sonaban golpes a la altura de mi cabeza en la pared. Mi amiga estaba despierta y evidentemente nos quedamos pálidas y bloqueadísimas. Al día siguiente decidimos dormir todas juntas en el salón, pero no sirvió para nada. Esa noche tuve una parálisis del sueño muy bestia. Cuando estaba despierta, pero con todo mi cuerpo paralizado, en la puerta vi a una señora parada, mirando hacia nosotras. Os prometo que noto un escalofrío congelado en la espalda cada vez que recuerdo esa imagen. Además, la perrita estaba dormida encima de mí, pero con unos espasmos horrorosos. Imaginaos el pánico que sentí en ese momento.
Nos quedaba una noche más, pero decidimos irnos antes porque no podía pasar ni una noche más allí. Podría seguir, ya que fuera lo que fuera, se vino a mi casa durante meses, con más parálisis del sueño, dolores de cabeza, pesadillas constantes y olores podridos, pero mi historia hoy termina aquí. La siguiente historia nos la manda Aina y se llama El Pozo. He tenido varias experiencias extrañas y paranormales como tal, pero también oníricas relacionadas con el más allá. Te dejo la que me parece más curiosa y extraña todavía a día de hoy. Siendo adolescente tuve un sueño extraño y bastante aterrador, especialmente cuando conecté los hechos. Un día, hablando de tragedias ocurridas en mi pueblo, mi madre me contó que no muy lejos de donde vivíamos había un pozo tapiado, porque al parecer en el fondo había un gas muy tóxico. Eso se descubrió cuando, durante la primera mitad del siglo pasado, una familia entera murió allí dentro. Primero bajó el padre y como no regresaba, la madre mandó al hijo a buscarle, que tampoco regresó. Finalmente la madre fue a buscarlos, pero ella tampoco pudo volver. Después de eso tuve un extraño sueño en el que mi amiga y yo tomábamos fotos desde la ventana de mi habitación, que daba a una amplia extensión de tierra en la que empezaban a hacer obras. Cuando vimos una de las fotografías aparecía una familia, madre, padre e hijo, posando en un lado de la foto. Una familia que vestía ropa antigua. No le di mucha importancia, pues supuse que la historia que me había contado mi madre me había sugestionado y no era la primera vez que tenía sueños relacionados con lo paranormal. Pero lo que realmente me dejó perpleja y algo asustada fue cuando unos meses después, tras la muerte de mi abuela, fuimos al cementerio del pueblo. Era la primera vez que lo pisaba y con mi tía fui a dar una vuelta. Una lápida en cuestión me llamó la atención, pues en la fotografía había 3 personas. Un hombre, una mujer y un niño con ropa antigua que físicamente se parecían a las personas que vi en mi sueño. Esta es la familia que murió en el pozo, me dijo. Nunca he vuelto a tener una experiencia similar, pero me parece increíble a la vez que aterradora. La siguiente historia nos la manda Jen y se llama La bruja de Guatemala. A principios del año 2019, mi hija menor y yo nos encontrábamos en otro departamento del país por su carrera universitaria. Debido a que eran bastante estrictos en el horario, casi no veía a mis otros 2 hijos. Un día tuve la oportunidad de visitarlos y aproveché para quedarme un tiempo. Una noche me dirigí a la habitación de mi hija, ya que iba a hacerme las uñas, pero cuando bajé los pies de la cama escuché un chillido, el cual ignoré en aquel momento. Cuando seguí caminando, el chillido siguió. Es como si hubiera estado conectado a mis pies. Me dirigí a la sala mientras el chillido persistía y agarré el teléfono para llamar a mi hija, que se encontraba en el 2º nivel de la casa. En ese momento ya estaba muy asustada. Como soy cristiana, marqué el número de teléfono de mi hija mientras oraba. Cuando mi hija contestó, solo le dije: «Hija, me están asustando». Ella me dijo que bajaba enseguida mientras yo no podía moverme de lo aterrada que estaba para abrirle la puerta que conectaba al patio. Al final fui a abrirle la puerta y solo me atreví a dar 6 pasos de los 7 que me faltaban, ya que el chillido se hacía cada vez más estruendoso mientras yo caminaba más. Mi hija se encontraba bajando el último escalón y gritó: «¡Ya!». Entonces me estiré lo más que pude para abrir la puerta y cuando mi hija entró, ese sonido agudo voló hacia el techo dándome la espalda. Mi hija lo presenció y me confirmó que también lo escuchó. Ese extraño suceso se repitió 2 veces más después de lo anteriormente relatado. En otra ocasión vine a visitar nuevamente a mis hijos. Mi hijo y yo subimos a la terraza de noche a cerrar las llaves de los tanques para no desperdiciar agua, ya que uno se encontraba averiado. Sin embargo, a las 5 de la mañana escuché que cayó agua en el techo del primer nivel, por lo que fui a corroborar y subí al 2º nivel. Como estaba saliendo el sol, no sentí temor de levantarme y subí las escaleras dirigiéndome a la ventana para ver el rastro de agua, y me encontré con sorpresa que no había ni rastro de agua, por lo que regresé a la habitación a esperar que hubiera más luz para poderlo verificar. Ya de mañana toda mi familia estaba despierta y le dije a mi hijo que revisara los tanques porque había escuchado que había caído agua, a lo que él me contestó que ya había subido a verificar y se encontró con la misma sorpresa, que todo estaba seco. Me sorprendí, pero no le presté mayor importancia en ese momento. En otra ocasión, mi hija menor ya se encontraba de vacaciones y como mi esposo trabajaba en otro país, yo fui a visitarle aprovechando que mi hija se encontraba ya en casa. Una noche, mis 2 hijas se quedaron juntas mientras veían vídeos hasta que llegó la madrugada, específicamente las 5 de la mañana, y decidieron hacer algo de comer. En ese momento, mi hija mayor se levantó y empezó a caer agua de nuevo, o parecía que caía agua, en el techo del primer nivel, aunque en realidad se asemejaba más a la caída de arena en una superficie plana. Ambas escucharon la supuesta caída de agua, por lo que mi hija mayor se armó de valor
y fue al segundo nivel para ver si realmente estaba desbordando el agua de los tanques. Cuando llegó a la ventana, se percató que, igualmente como pasó en la última ocasión, todo estaba completamente seco. Este suceso ocurrió 3 veces más. No teníamos ni idea de por qué estaba pasando, pero de lo que sí estaba segura es que no era la única que lo escuchaba, por lo que descartaba la opción de que me lo estuviera imaginando. Pasaron unos meses y navegando por las redes sociales me topé con una noticia que se hizo viral y descubrimos que la prima de una familiar cercana se dedicaba a la brujería, específicamente a la magia negra, quien hacía maleficios a cambio de dinero. En el vídeo se veía a esa mujer en un sepelio muy cerca de la bóveda del difunto, donde le susurra unas palabras al ataúd donde se encontraba dicho difunto y luego tiraba hasta el fondo una bolsa negra. Posterior a eso se intentó marchar sin darse la vuelta a ver a ninguno de los familiares. La gente se dio cuenta al instante y la detuvieron, para luego sacar la bolsa que contenía excremento de perro, monedas, carne podrida y una foto de todos los difuntos de esa familia muertos en un accidente. Ella confesó que era un hechizo utilizado para llevarse a más familiares a la tumba. Ahora cabe destacar que no teníamos una buena relación con la familiar que hospedaba a la bruja, ya que ha habido bastantes roces por distintas circunstancias. Conocimos a la bruja después de la pandemia, quien la primera vez que la tratamos nos vio de manera muy incómoda, más que todo despectiva, viéndonos de pies a cabeza. Suponemos que tenía hechizada a nuestra familiar y a sus cercanos, ya que se comportaban de forma muy servicial con ella y le habían hecho bastantes favores económicos. Pasó 3 años viviendo con ellos, sin pagarles absolutamente nada, mientras que ellos le daban comida, cama y hasta medicamentos para sus distintas enfermedades, llegando al punto de hasta lavarle los pies. En ese momento nosotros no sabíamos que era una bruja hasta que la noticia salió a la luz. Debido a que todo parecía estar conectado, suponemos, hasta podríamos afirmarlo, que todos los extraños sucesos que nos pasaron en los 3 años fueron a causa de ella. Por el recelo de nuestros familiares hacia nosotros, por la cercanía de la mujer y la reciente noticia del uso de la magia negra, suponemos que ella fue la causante de todo lo que estábamos escuchando, sucesos que, desde que fue detenida, no han ocurrido nuevamente. Esta historia nos la manda Lord Hor y se titula Experiencia Wicca. Hace un tiempo me inicié en la Wicca, seguro que la conoces, y viví algunas cosas paranormales. Lastimosamente, por cosas de la vida, tuve que salir al poco de iniciarme, cosas que no vienen al caso. Mi experiencia paranormal sucedió en partes de mi iniciación que tuvo lugar en una propiedad en las afueras de la ciudad, en un terreno de forma cuadrangular en la cima de un cerro, no muy grande, pero rodeado de árboles, como un bosque, en las laderas. Fui presentado a un espejo hechizado, el espejo del deseo, al revés, o Eset. Un espejo hechizado que te muestra cosas, alumbrado por solo 2 velas, una a cada lado. El espejo empieza con tu reflejo, pero luego va mutando a rostros endemoniados o versiones tuyas pero deformadas o envejecidas. No fui el único iniciado, y todos reportaron experiencias parecidas pero diferentes. Luego hicimos una caminata alrededor del terreno. Teníamos una vestimenta con capucha. Se nos dijo que no miráramos con quién nos cruzábamos. Hacíamos una especie de caminata, y éramos algo así como 10 personas. Formábamos en nuestro trayecto una especie de 8, un infinito. Éramos una cantidad de personas limitada, en la cima y ladera de un cerro. No había forma de que entraran más personas en este ritual. Aún así, aparecieron de la nada muchas personas. Una mujer que bailaba con ropa blanca. Nosotros estábamos vestidos de negro, a excepción de la chica del Coven. Ella vestía de blanco porque era la Virgen del Coven, literalmente. Mis maestros nos prohibieron que miráramos a otro lado que el camino en forma de 8 que estábamos transitando, pero yo desobedecí. Cuando me crucé con un encapuchado que era demasiado alto, bastante más que cualquiera del grupo, y que todos nos conocíamos, y le miré el rostro bajo la capucha, incluso me agaché al cruzarle. Miré debajo de la capucha y estaba vacía. No había nada. No se le veían las manos, porque se nos dijo que metiéramos nuestras manos entre las mangas. Yo realicé todo este ritual sin ningún miedo e incluso con una sensación de escepticismo, pero cuando los maestros cerraron el círculo, terminaron el ritual, automáticamente empecé a tener miedo a lo oscuro de la noche. Termino mi correo aquí. Hubo más experiencias en ese momento, pero estas fueron las más resaltantes. Sí, obviamente, al pertenecer a una orden ocultista en ese momento no podía contar algo así, pero esto sucedió hace más de 11 años. Y ya no pertenezco más a ese juramento, a mi pesar, por causas de vida. También recalco algo importante. No estuve en ese momento, ni siquiera en ese mes, expuesto a ninguna sustancia recreativa, ni siquiera al alcohol. Lo que viví, en resumidas cuentas, fue real. Sé que soy un desconocido, pero no tengo nada que ganar con contarte esto, solo expresar algo que viví realmente. Esta historia la manda Claudia Sánchez y se llama Presencia Oscura.
Todo empezó cuando tenía 14 años. En ese tiempo muchos sucesos me marcaron. De un día para otro el hospital llamó a mi madre informándole que mis exámenes salieron malos y tenía que ser operada de urgencia de la columna. Al volver a la escuela me hicieron bullying y me discriminaron por mi condición médica por las personas que yo consideraba mis amigos. Mis ánimos estaban bajos, incluso se me pasó por la mente quitarme la vida. Fue en ese entonces cuando empecé a sentir una presencia en mi casa. Tenía pesadillas y en la noche sentía como alguien se sentaba en mi cama y me molestaba. Un día me dejaron sola y escuché que alguien llamaba a la puerta. Salí del cuarto para dirigirme a la entrada pensando que era el cartero, pero no había nadie fuera. Pensé que quizás era mi imaginación, ya que tenía un poco de sueño, y al dirigirme al living, de reojo, vi una figura negra al lado del baño. Me devolví y volví a mirar. Ya no estaba. No le tomé importancia. Seguía pensando que quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada debido a mi estado psicológico, ya que estaba pasando por muchas cosas en ese entonces. Primero intentaba buscar la explicación lógica. Sin embargo, al volver a la habitación y acostarme, siento una presión encima y veo a una mujer con la cara llena de heridas, cicatrices y sangres, cabello largo y oscuro. Lo único que pensé en ese momento fue en rezar y tratar de mover mi mano, hasta que la mujer desapareció. Sentí cómo podía respirar de nuevo. Me toqué el pecho porque me dolía luego de la presión que había sentido. Después investigué sobre eso y descubrí la parálisis del sueño, pero estaba despierta. No estaba durmiendo. Entonces, ¿qué fue eso? Ya no podía con esta situación. Tenía miedo, estaba aterrada, le conté a mi madre con la esperanza de que me creyera. Tenía miedo que pensara que era mi imaginación a causa de todo lo que estaba pasando. Que de hecho al principio yo pensaba así. Afortunadamente, mi mamá me creyó enseguida y consultó con mi tía. Ella sabe un poco más de estos temas junto con mi prima. Me dijeron que leyera un versículo de la Biblia todas las noches por mis pesadillas y para protegerme. Eso hice. Mis pesadillas desaparecieron unos días, pero luego, un día mientras dormía, desperté debido a lo que sentía la misma presencia de nuevo, en mi cuarto. ¿Quería molestarme de nuevo? Pensé. Intenté volver a dormir. En ese entonces era verano, así que solo dormía con una sábana, la cual salió volando y me agarraron ambos pies, jalándome y tirándome de la cama. Me arrastraba hacia la puerta. Sin embargo, ya no tenía miedo. Le grité que me dejara en paz y no volviera de nuevo. De un momento a otro sentí como si me quitaran un peso de encima. No recuerdo cómo volví a la cama. Y al despertar al otro día me dije, ¿eso realmente sucedió? ¿O lo soñé? Pero sentí ese dolor en mis piernas junto en los tobillos, los cuales tenía rojos por el agarre. Sí, fue real. Eso sucedió. Por último hicimos una limpieza a la casa. Me sentía aliviada y ya no tenía pesadillas. Luego descubrí que había espíritus que se aprovechaban de las personas que consideraban más débiles y se alimentaban de ellas. Pues yo en ese momento estaba muy vulnerable y había atraído ese espíritu a mi casa. ¡Qué miedo! O sea, me pasa algo así. Yo os juro que me mudo, o sea, es que yo no puedo más. Yo de verdad que no entiendo a la gente que le pasa estas cosas y sigue tan tranquila viviendo en su casa, como si no pasara nada. Es que yo sería incapaz, os lo juro, o sea, no, yo me cago. Yo soy escéptica, pero me cago. O sea, es como, quiero pensar que no existe, pero a la vez es como, por si acaso existe, prefiero no remover estas cosas, ¿sabes? La siguiente historia la manda Noelia, la habitación de abajo. Mi nombre es Noelia y soy de España. A lo largo de mi vida he tenido varias experiencias paranormales, pero aún recuerdo una de ellas que hace que se me erice la piel a día de hoy. Rondaba el año 2016 y yo tenía 13 años. Mi familia se había mudado a un pueblo cerca de mis abuelos debido a que mi padre se quedó sin trabajo y no podíamos costearnos la vida en la gran ciudad. Se nos hacía fácil irnos debido a que mis abuelos tenían una pequeña y vieja casa que nadie usaba. Recuerdo que hubo mucho debate sobre ella y al final nos quedamos, pero con la condición de que ninguno de mis hermanos ni yo dormiríamos en la habitación de abajo. Era una habitación cuya puerta estaba en el salón y podías verla desde las escaleras si te asomabas. Acabamos usándola de trastero para los juguetes. Mi madre ponía rosarios en el pomo de la puerta y cada noche íbamos a revisarlos. Mi experiencia fue una noche de verano, me levanté con mucha sed y decidí bajar a la cocina a por un vaso de agua. Estaba en las escaleras y la curiosidad hizo que quisiera asomarme y ver aquella puerta en la oscuridad. La única luz venía del pasillo de arriba, pero claramente pude observar cómo el rosario caía del pomo al suelo y cómo este bajaba lentamente para después dejar abierta la puerta de par en par. Las ventanas estaban cerradas y no había presencia de corrientes, pues en los veranos del sur son casi un mito. Vi la habitación oscura y se cortó mi respiración. Pude oír un shhh que salía de esa habitación y quedé petrificada hasta que escuché el ruidoso sonido de aquella puerta volviéndose a cerrar por sí sola de un portazo. Di un grito y corriendo subí las escaleras. Mis padres se alertaron y se mantuvieron conmigo hasta el día siguiente. A partir de ese día, cada rosario que ponía mi madre en la puerta se caía o rompía en la mañana siguiente.
A veces las cosas desaparecían y mi hermano pequeño comenzó a tener terrores nocturnos. Al final decidimos irnos y vivir con mis abuelos un tiempo. Después de 6 años aún sigo recordando, y cuando decidí contarle a mi tía mi experiencia, esta me dijo que cuando vivía allí con mis abuelos y sus hermanos, a ella le tocó esa habitación. Una noche algo intentó ahogarla mientras dormía. Es por eso que desde entonces decidieron que nadie viviría allí. La casa sigue cerrada y mis abuelos prefieren mantenerla antes que venderla a una familia. Aún sigo teniendo pesadillas con esa casa, pero al menos pude compartir esta experiencia. Lo mismo de antes. Yo me hubiera ido corriendo. Me hicisteis muy bien, sinceramente. Yo me pasa algo así y os juro que corro y no, o sea, me dejo las cosas ahí, me da igual. Pero es que yo ahí no vuelvo a dormir ni vuelvo a estar un segundo más. De verdad es que me da muchísimo miedo. La siguiente historia es de Debbie Pion, la casa de la abuelita. Te dejo una experiencia que hasta ahora no acaba, que siempre me ha tenido inquieta en la casa de mi abuelita. En mi familia, las experiencias paranormales son algo común, especialmente del lado de mi padre, donde estas vivencias están arraigadas. Esto se relaciona directamente con nuestro vínculo ancestral con las brujas de Cachiche, un lugar en Ica, Perú, donde mi abuelita nació. Ella solía contarme que teníamos un don especial para percibir lo sobrenatural, y desde que era una niña, tanto mi familia paterna como yo hemos experimentado fenómenos extraños en la casa de mi abuelita. Un día mi abuela adquirió un cuadro que representaba un apacible paisaje con una casita a lo lejos, el cual había comprado en Ica. Descubrió este cuadro a través de una tía lejana, quien afirmó que pertenecía a una antigua antepasada de mi familia. Cuando colgamos el cuadro en la sala, comenzamos a sentir una presencia inquietante en la casa. Mi prima aseguró que veía una pequeña mancha negra flotante en ese cuadro, una mancha que no estaba presente al día siguiente. A partir de ese momento, una serie de eventos paranormales ocurrieron en la casa. Mi prima empezó a ver cosas extrañas, una mano oscura agarrando a su hermana de frente, y por la noche, en la cama de mi abuela, vio una figura siniestra en el cuadro de Jesús que tenía frente a ella. Esta figura carecía de boca, nariz y orejas, solo mostraba unos ojos rojos que parecían atravesar el cuerpo. Cuando parpadeó, la figura desapareció, dejando la imagen de Jesús intacta. Una semana después, esa entidad parecía seguirla por toda la casa. Incluso se atrevió a aparecer junto a su cama, emitiendo un escalofriante sonido similar al de un reptil. Le susurró que venía de un lugar lejano y que sentía la libertad cerca. Las experiencias se volvieron aún más inquietantes cuando comenzamos a escuchar ruidos de una chica en apuros, seguidos de múltiples voces hablando al unísono. Descubrimos que los vecinos tenían un patio que conectaba con el de mi abuela y en un rincón vieron a un grupo de personas rodeando a una joven con un vestido blanco. Desde ese momento sospechamos que esa familia vecina estaba involucrada en actividades de brujería. Sus ventanas siempre estaban cubiertas con papel y sus acciones parecían intensificar la actividad paranormal en nuestra casa. Mi tía, víctima de un inexplicable agarrón en los pies que dejaban pollas, finalmente decidió deshacerse del cuadro quemándolo y tirándolo a la basura. Sin embargo, la bolsa de basura con el cuadro a medio quemar y las cenizas desaparecieron misteriosamente, al igual que la familia vecina, que nunca más se les vio. A pesar de su ausencia, seguimos escuchando extraños ruidos y sonidos similares a reptiles dentro de las paredes de nuestra casa, incluso debajo de nuestro piso, lo que nos hace creer que esta presencia y o familia sigue acechándonos desde algún lugar. La casa de mi abuelita sigue siendo un lugar donde lo paranormal nunca parece estar muy lejos. Tu tía hizo lo que tenía que hacer, coger y tirar ese cuadro a tomar por... Porque si ahí os estaban pasando cosas por culpa del cuadro, lo mejor es hacer eso, tirarlo. Y me parece curioso que tu familia tenga cosas también brujuiles, porque mi familia también la tiene. Mi familia materna, más bien. Y dicen que siempre como que se salta una generación, y mi abuela es súper bruja. Y a mí me han pasado cosas en plan también de... sobre todo premoniciones y cosas así. Me han pasado muchísimo durante mi vida. Sobre todo... cuando era más pequeña. Y a la vez es algo súper guay, pero a la vez se pasa mal. Paula, el atajo invisible. Esta experiencia paranormal que voy a compartir la vivió mi padre cuando era joven y que a día de hoy no sabe encontrar una explicación. Eran los años 80 y mi padre tendría unos 19-20 años. A esa edad yo conducía una moto que heredó de su padre, la cual pintó de rojo él mismo para darle un toque personal. No era una moto con una gran cilindrada, pero le servía para tener un poco más de libertad y desplazarse allá donde quisiera. En verano, mi padre y su familia pasaban los meses de julio y agosto en un pueblecito en el centro de Cataluña, en plena montaña. Esos meses eran los mejores para él, porque eran las fiestas patronales de los pueblos aledaños y podía ir de fiesta en fiesta sin tener que preocuparse del transporte, y ese verano no fue la excepción. Después de una larga noche de conciertos, bailes y risas, la pandilla de amigos de mi padre había ido menguando a medida que pasaron las horas, hasta que se quedó él solo con una amiga. Ella le animó a continuar la fiesta en casa de un amigo en común, pero él echó un vistazo a la hora de su reloj de pulsera, las 3:28. Decidió que ya era hora de volver a casa. Le había prometido a mi abuelo que lo ayudaría con el huerto por la mañana. Así que, despidiéndose de su amiga, se subió a la moto y puso rumbo a casa. No era la primera vez que conducía por esa carretera a altas horas de la madrugada,
Iba tranquilo y seguro. Era el camino de siempre. A medida que se alejaba del pueblo y de las luces de las farolas, la penumbra del bosque lo fue engullendo. A ese ritmo, llegaría a casa alrededor de las 4. El mundo se reducía a aquello que lograba iluminar el faro de su moto, estando completamente solo en esa angosta, serpenteante y oscura carretera. De cierta forma, aquella sensación le relajaba. Estaba tan acostumbrado a recorrer esas curvas que incluso creía que podía ir con los ojos cerrados. Pero por alguna razón, esa noche el bosque le parecía más imponente. Se sentía como un intruso, como si los árboles lo observaran. Era la primera vez que ese pinar le transmitía una angustia tan extraña. Había un poco de niebla, algo normal en esa zona del país. Sin embargo, una rara presión en la espalda lo inquietaba. Quería girarse instintivamente, pero era incapaz, hasta que el motor de su moto fue disminuyendo de velocidad cada vez más y más. Trató de acelerar, pero el vehículo no respondía. Y mi padre se empezó a desesperar, en parte porque no entendía ese miedo tan repentino. Lo último que quería era quedarse ahí tirado en plena oscuridad, sin comunicación alguna. No obstante, una vez se alejó del bosque, la moto volvió a su ritmo normal en un abrir y cerrar de ojos, y fue dejando atrás esa niebla y sensaciones extrañas. Al llegar a casa y cerrar el postigo de la puerta principal, fue a la cocina a beber agua. Entonces fue cuando vio la hora en el reloj de la pared. Marcaban las 3:30. Se quedó perplejo, pero pensó: irá retrasado. Entonces miró el reloj de su muñeca, el cual también marcaba la misma hora. Le pareció imposible y demasiado raro que ambos relojes se hubieran estropeado a la vez. Pero si era así, ¿cómo era posible que hubiese recorrido 15 kilómetros en tan solo 2 minutos, si además falló el motor de su moto? A la mañana siguiente le preguntó a mi abuelo si el reloj de la cocina iba bien, y este le contestó que sí, porque justamente le habían puesto las pilas nuevas hacía poco. ¿Por casualidad no me habrás oído llegar?, le volví a preguntar a mi abuelo. Sí, cuando cerraste el postigo me fijé que eran las 3:30. Me pareció raro porque pensé que volverías más tarde, le contestó con total tranquilidad. Mi padre no podía creerlo. Si los relojes no estaban rotos, ¿qué otra explicación podría tener? ¿Había viajado en el tiempo? Lo más raro fue cuando ese mismo día volvió a encontrarse con su amiga y le hizo la misma pregunta que mi abuelo. La chica no solo le respondió que se despidieron a las 3:30, sino que también le contó que poco después de que se fuera, esa misma madrugada y en esa misma carretera, hubo un accidente de tráfico. Pero mi padre no vio ni oyó ninguna ambulancia ni ningún otro vehículo. Después de esa misteriosa experiencia, mi padre se consideró más agnóstico de lo que ya era, y a día de hoy, cuando pasa por esa carretera, no puede evitar recordar la extraña angustia que vivió esa noche. Ay, me encanta esta historia. Me ha parecido súper chula y es súper curioso que sea justo a las 3:30 porque de 3 a 4 es como la hora de las brujas, la hora de los fantasmas y tal. Entonces tiene mucho sentido que pasen cosas paranormales a estas horas. Pero yo me hubiera rayado muchísimo. Pobrecito tu padre, de verdad, es que yo estaría... Mira, es que tengo la piel de gallina y todo, o sea, se me pone... me pongo nerviosita. Sakura, mal augurio. Resulta que por el 2005, mi abuelita paterna, que vivía con mi abuelito en el primer piso de la casa donde vivo hoy actualmente, se encontraba delicada de salud. Mis padres, hermanos y yo vivíamos en el segundo piso de la misma casa. Por cierto, yo soy la mayor de 3 hermanos, es decir, me siguen una hermana y un hermano menor. Mi hermana y yo, adolescentes de 16 y 13 años, al ver la situación de mi abuelita decidimos bajar al primer piso a dormir, en una de las habitaciones que estaban libres, y así poder atender a nuestra abuelita por si necesitara algo, por si se había caído o no llegaba a tiempo al baño. Yo sé que mucho no íbamos a poder hacer por ella, pero la intención cuenta. Alistamos nuestras cosas y bajamos al primer piso. Nuestra abuelita estaba contenta, pero se sentía bastante mal de salud, y aún así nos acomodó en una habitación frente a la suya, la cual tiene una gran ventana con vista al patio. Entonces, alrededor de las 9 p.m, mis abuelitos se fueron a dormir, y mi hermana y yo, en la habitación, recostadas en la cama, conversábamos y nos reíamos de cualquier cosa, siempre tratando de no hacer ruido alto para no despertar a nadie. La hora se pasó volando y nos dio la medianoche, pero nosotras no nos dimos cuenta. En ese momento teníamos una lámpara de mesa encendida, y yo recuerdo que la cama estaba pegada hacia la pared del cuarto, y como mi hermana era menor, le dije que se acueste para ese lado y yo dormiría a la orilla. Yo, a la orilla de la cama, estaba dando la espalda a la ventana grande, que por cierto estaba abierta, porque en marzo en Perú aún hace calor porque es verano, y mi hermana estaba recostada mirando hacia mí, es decir, ella sí miraba hacia la ventana. El por qué no dormíamos era porque temíamos que mi abuelita nos necesitase y estar dormidas. El sueño me estaba ganando, por eso me quité las gafas, no veo bien de lejos.
Me giré dándole la espalda y di las buenas noches a mi hermana. Cuando vi a una señora muy mayor con aspecto demacrado y pálida que me veía y sonreía desde la ventana haciendo ruido con sus uñas en el muro como un golpeteo que sonaba por la hora bastante fuerte. En mi mente dije, ¿será mi abuelita? La despertamos, y es que no me había percatado de su rostro porque estaba sin lentes. Yo solo cerré mis ojos haciéndome la dormida y giré a ver a mi hermana y le dije, la mamá, es como la llamábamos, no es mamá sino mamá sin el acento. La despertamos. Cuando veo que mi hermana abre los ojos y queda petrificada diciéndome, gira, gira, creo que no es ella, es otra mujer, mira, se está riendo. Yo giré con algo de temor porque se sentía un frío extraño en el cuarto. Me puse las gafas y le vi el rostro. Lamentablemente es un rostro que mi hermana y yo no podemos olvidar. Su cabello era gris, amarrado en una trenza grande y larga que pasaba por su hombro hacia el pecho y no se veía el final. En su frente y mejillas tenía las líneas de expresión bastante marcadas. Sus ojos parecían perdidos pero miraban fijamente y su sonrisa era muy macabra. El color de su piel era bastante pálido. Al principio dije que ella estaba haciendo un sonido con sus uñas en el muro y en cuanto la vimos y nos vio, cambió de posición, su mano haciendo una señal como si nos estuviera llamando a acercarnos, y se podían apreciar sus uñas amarillentas y muy sucias de tierra. Todo esto pasó en segundos y como era de esperarse, gritamos con todas nuestras fuerzas porque no se iba y aunque nunca habló, nos llamaba con su mano. A estos gritos respondió mi papá, mi mamá y sí, mi abuelita con mucha dificultad salió de su habitación. Todos nos preguntaron qué había pasado, pero mi hermana y yo no podíamos hablar cuando queríamos decir algo, solo llorábamos y gritábamos. Para calmarnos nos dieron agua y cuando estuvimos más tranquilas ambas contamos la misma versión y ambas vimos el mismo rostro con esa sonrisa y su mano. Mis padres sorprendidos por el relato nos dijeron que si teníamos miedo que no nos quedáramos ahí y volviéramos a casa, pero decidimos quedarnos a pesar del miedo. Todas las noches cerrábamos los ojos y dormíamos temprano con las ventanas y cortinas cerradas. Mi abuelita por su parte al escuchar esta historia nos dijo, mi madre ha venido a visitarme otra vez, seguro me voy a morir pronto. En efecto, ese mismo año falleció mi abuelita el día de mi cumpleaños, pero las historias de eventos raros no terminaron ahí, sucedieron a lo largo del tiempo. Brave Row, niños de otra época. Lo que te cuento en esta historia es que cuando era niña, bastante pequeña, unos 6 o 7 años, me gustaba ir a casa de mis tíos abuelos para jugar con mi bisabuela y sus muñecas. Una tarde de las que fui me encontré con que había 2 niños allí en el salón. Vestían con ropa de otra época que, claro, siendo una niña yo no le di importancia hasta hoy. Estuvimos toda la tarde jugando y eran muy buenos y amables conmigo. Me decían que éramos familia y yo no entendía bien por qué nunca los había visto. Recuerdo que uno de los juegos era jugar al escondite, pero cuando llegaba alguien a la casa ellos me decían que no dijera nada, que era un secreto, y yo era la única que los podía ver y jugar con ellos. A pesar de lo extraño de la situación, nunca me dio miedo esta experiencia, pero hace poco, de mayor, le hablé a mi madre del asunto y me dijo que ella no sabía nada de esos niños con los que jugué y no tenía ni idea. Nunca más los volví a ver ni nada, para mí es como si hubiera sido un sueño, pero me encantó jugar con aquellos niños de otra época tan buenos y educados. Morgana, el hospital. Soy enfermera en la Ciudad de México. Una de mis experiencias paranormales sucedió cuando recién entré a trabajar en el hospital donde estoy laborando. Me tocó iniciar en el turno nocturno. Estábamos rotando en 3er piso. Eran pasadas la 1 de la madrugada. Estaba en el control de enfermeras y una alarma se activó. Esta alarma la activan las pacientes cuando necesitan algún tipo de ayuda. Entonces me dirigí hacia el cubículo para ver qué necesitaba, y mientras caminaba por el pasillo escucho que me dicen «Señorita». Me detuve a decirle «Permítame un momento, enseguida regreso con usted». Llegué a donde la alarma estaba activada, la apagué y vi qué necesidad tenía la paciente. Salí de aquel cubículo y fui a donde me habían llamado. Entré y no había absolutamente nadie que pudiese haberme llamado. Dejé pasar esa situación y regresé de nuevo al control de enfermeras. Dieron las 3 de la madrugada y fui a descansar un poco. Metí una camilla a un cubículo y me recosté un momento mirando hacia la pared. Empecé a escuchar como alguien estaba levantándose de la cama contigua que había en ese cuarto. Sentí como se acercaron a mí y empecé a escuchar a un bebé llorar. En mi mente pensaba, pero si no tenemos bebé en este piso. Al mismo tiempo que escuchaba al bebé llorar, la presencia detrás mío empezaba a gruñir en algún dialecto. La pude escuchar porque estaba muy cerca de mí. Acto seguido sentí unas manos muy grandes y frías en mi hombro derecho. Sentí como lentamente se recargaba en mí.
como tratando de hundirme en el colchón de la camilla. Apreté mis ojos. Todo ese tiempo que escuché y sentí lo que ya les narré, mantuve los ojos cerrados. Mis labios no podían mencionar palabra alguna, hasta que un calor en mi estómago me hizo decir «detente». Me paré de la camilla y salí de aquel cubículo. Fui a control de enfermeras y mi jefa inmediatamente me dijo «¿Ya te dieron tu bienvenida?». No le dije nada. Cabe mencionar que ella solo contó 5 minutos desde que me fui. Entonces no pude haber estado dormida. Todo sucedió mientras estaba despierta. Liz, bestia milenaria. Esto pasó hace ya varios años. En una localidad rural de mi ciudad, Isla de Maipo, Santiago de Chile, me encontraba en la recién inaugurada casa de mi novio, ahora ex. Habían decidido mudarse a un lugar rural después de vivir toda la vida en la ciudad, así que construyeron una casa en medio de una parcela familiar. Ahí vivían más familiares de mi ex, pero las casas estaban separadas por un buen espacio de terreno. Mi en ese entonces suegra nos comentó que estaba teniendo problemas con uno de sus primos, ya que la cerca provisoria que dividía su terreno con el de ella amanecía siempre metros más adentro de lo que correspondía, por lo que ella pensaba que le querían robar parte del terreno sin que se diera cuenta. Pero ese primo decía que, por el contrario, la cerca siempre la encontraba metros hacia adentro de su terreno, así que ambos concluían que el otro mentía para robar terreno. Toda la discusión era un poco absurda para mí, porque al final cuando construyeron la cerca definitiva habría que medir de nuevo, pero ellos parecían realmente molestos por eso. Finalmente se construyó dicha cerca y mi suegra puso un portón de metal enorme y pesado para cerrar la entrada de autos, pero ésta siempre amanecía abierta. Un día mientras lavábamos los platos del almuerzo me dijo, muy enojada, que estaba cansada de que todo el mundo se burlara de ella, que sabía que alguien abría el portón a propósito porque era muy pesado como para abrirse con el viento. Mientras ella hablaba estábamos frente a la ventana que daba directamente al portón del que hablaba, y mientras mi suegra rompía en llanto vimos ambas como el portón se abría solo frente a nuestra cara. No dijimos nada, dejamos ahí los platos y nos fuimos cada una a su habitación. No sabíamos procesar lo que habíamos visto. Entonces le pedí a mi novio que fuese al pueblo por velas, incienso y yo recogería mis hierbas para hacer una limpieza en la casa. Él fue rápidamente ya que estaba muy interesado en los ritos que practica mi familia. Somos descendientes del pueblo mapuche, pero nuestras tradiciones se han visto influenciadas por el pueblo gitano y diferentes culturas como la Wicca. Cuando él volvió ya había oscurecido, así que me dispuse a armar un altar improvisado en la habitación para consagrar e intencionar los elementos que usaría en mi limpieza. Recuerdo vívidamente este momento, aún me da escalofríos y se me acelera el corazón. Tomé un cuenco de greda con las hierbas secas echando humo y el incienso encendido en la otra mano. Abrí la puerta de la habitación y quedé frente a frente con el angosto y oscuro pasillo que llevaba al comedor de la casa. A medida que avanzaba, los vellos de mi nuca se erizaban y sentía un escalofrío recorrerme de arriba abajo. La luz tenue de la luna iluminaba apenas y remarcaba la silueta de lo que parecía un perro grande saliendo de la cocina justo frente a mí. Mientras más me acercaba, la figura se definía aún más y parecía tener un rostro casi humano. Sus ojos brillantes se distinguían entre la oscuridad y su cuerpo parecía cada vez más repugnante. Le recorría una baba por todos lados, era delgado y alargado. Su cuerpo parecía hacerse más angostoso hacia atrás y terminar en una cola de reptil. Mi ex, que iba detrás mío, se devolvió a la habitación rápidamente y cerró la puerta, dejándome a mí afuera frente a ese animal. Solo puedo describir cómo me sentí de una manera. Sentí que yo era una presa. Un instinto de supervivencia se activó en mí, sentía que debía huir, pero estaba congelada. La imponente bestia se veía tan materializada y real que no podía creer que fuese un suceso paranormal. Pensaba que podía ser un animal salvaje, pensé hasta en el chupacabras. Todo lo que mi cerebro pudiera razonar en ese momento en realidad no servía de nada, así que solo retrocedí hasta llegar a la puerta de la habitación y entré como pude. Al otro día solo quedaba un olor putrefacto en toda la casa. Yo me fui para nunca volver. Siempre pensé que era el suceso paranormal más aterrador que había vivido y me provoca tanto malestar recordarlo que no lo había compartido con nadie hasta hace un tiempo, cuando una amiga llegó a mi casa contándome que había conocido a un chico que es historiador y se dedica a recopilar historias de todo nuestro país sobre sucesos de este tipo, mitos, leyendas, historias raras, y él le contó una que le llamó mucho la atención, la de este bicho. Resulta que existen múltiples relatos sobre este animal en muchos lugares rurales del país. Es vinculado a los brujos y cuidadores de grandes parcelas que producen alimentos. Se dice que hay brujos que consiguen estos animales
y si los alimentan y cuidan, a cambio sus cultivos serán prósperos y duraderos. Tenemos una teoría respecto al que vi yo. Justo antes de que se cambiaran a esa casa rural, el cuidador de esa y otras tierras había muerto. Un señor muy mayor conocido por tener uno de los más grandes cultivos de habas de la zona. Pero al morir toda la tierra murió con él. De hecho, mi suegra nunca pudo plantar nada en su tierra, todo se moría. Probablemente su criatura también moría de hambre sin dueño, y por eso rondaba las tierras, derribando cercas y abriendo portones. No lo sé, me gusta pensar que era una criatura etérea, pero el mito habla de una bestia bastante real, que come carne y eso me aterra. La sensación de vulnerabilidad que sentí fue real. Tal vez de haberle dado la espalda o ser hostil habría sido la cena de una bestia. Tal vez habrían crecido los cultivos, tal vez no podría contar esto. Me gusta creer que el destino tiene algo más grande para mí que ser la merienda de alguna bestia milenaria. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias Drew y Beth por acompañarme en este vídeo narrando estas terroríficas historias. Y nada, una vez más, gracias a Estela por invitarme a su canal, espero que os hayan gustado muchísimo las historias y nos vemos por mi canal. Adiós. Ha sido un placer formar parte de este especial de Halloween. El martes 31 habrá otra parte de este especial con Estela Nayat y Drew Tua en mi canal a las 7 p.m. hora de España. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué historia os ha resultado más terrorífica? Decídmelo en los comentarios. Un agradecimiento especial a la marca Killstar por proporcionarnos el vestuario para todo el especial de Halloween. Encontraréis los links de todos los outfits en las descripciones de los episodios. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, K-Master y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!